Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy está con nosotros Jordina Caruda, HR Manager en Min Korean Cosmetics. Bienvenida, Jordina, es un placer tenerte aquí con nosotros. Perfecto. Pues, bueno, como ya he presentado mi nombre, no hace falta que os lo diga. Yo me dedico a los recursos humanos, no me imagino en otro departamento. Yo siempre que hablo con mis amigos, siempre hablo de la pasión y lo que me gusta de este mundo. ¿Cómo descubrí un poco este mundo? Pues al final yo iba a estudiar Derecho, finalmente me decidí por Empresariales y Relaciones Laborales porque al final te daba como la visión de la empresa y la visión también del trabajador, y fue ahí donde fui descubriendo pues, un poco el mundo de los recursos humanos, ¿no? Y al final, poquito a poco, pues empecé haciendo prácticas. Me encantó, me enamoró todo lo que tiene que ver con el trato con las personas, la parte de selección de personal, la parte de poder ver crecer a una persona dentro de la empresa. Y así fue como bueno, pues he dedicado casi los últimos 10 años a desarrollar mi carrera dentro de lo que son los recursos humanos y espero seguir muchos años. Es súper curioso porque creo que todavía, creo que este es el capítulo 27 del podcast y creo que todavía nadie me ha dicho que su sueño era dedicarse al área de people. O sea, creo que todos hemos acabado un poco de rebote, pero más que, o sea, por nada en específico, sino por la ignorancia que hay sobre el rol y el trabajo que se hace desde el equipo de recursos humanos. Totalmente, porque yo creo que también es muy importante el papel que tiene cuando tú vas a hacer unas prácticas, por ejemplo, la persona que te va a enseñar también te transmite toda esa pasión, ¿no? Y al final yo tengo que reconocer que he tenido personas que me han enseñado y me han ayudado muchísimo, y entonces ha sido como que lo tenía claro, como que no me veía en otro departamento dentro de una empresa, ¿no? O sea, yo me veía en el mundo empresarial porque al final tiene muchas áreas y me gustaba, que al final sí que es verdad que por estudios te acabas en un sitio o acabas estudiando algo que tú consideras que va a tener mucha salida, pero acabé centrándome en esta parte porque sí que es verdad que a mí me gusta la relación con las personas y las personas en sí, ¿no? Y es un reto en todos los ámbitos y por eso al final acabé en lo que son recursos humanos, pero no me imagino en otra área porque al final creo que es tan dinámico que un día en recursos humanos es tan diferente todos los días que no me imagino en otro sitio. Sí, y yo creo que también va un poco en línea de lo que tú dices, ¿no? Que es súper dinámico. Y lo que yo te comentaba de que no he coincidido con ninguna persona que me diga mi sueño era dedicarme a los recursos humanos. Es por eso, ¿no? Porque en la cabeza tenemos como que nos vamos a hinchar a hacer nóminas, nos vamos a hinchar a hacer papeleo y el trabajo va a ser A, B y C, ¿no? Y luego en la vida real, bueno, depende en qué tipo de empresa, ¿vale? En muchas ocasiones, pero en la vida real cada día no tiene nada que ver con el anterior, ¿sabes? Para nada. Exacto. Y al final para mí siempre me gusta de hecho es una de las cosas que cuando me propusiste el podcast y demás, y al final cuando hablamos de los temas, ¿no? Es la evolución también del Departamento de Recursos Humanos, y yo creo que en el nombre ya se ve la evolución que ha habido en nuestros departamentos, ¿no? Porque hace unos años era como el departamento de personal, el departamento como más o jefe de recursos humanos, ¿no? O tal, ¿no? Y ahora ya es el people manager, el HR business partner, el partner que te acompaña y que te ayuda, como un departamento clave y estratégico para una empresa como es el capital humano. Entonces yo creo que esa evolución se ve mucho en el nombre y en lo que tiene que ver el papel de recursos humanos. Exacto, y en toda esa parte que hace unos años no existía, que era toda la parte de estrategia y de la gestión de ese capital del que hablabas, ¿no? Sí. Exacto. Pues vamos a ir adentrándonos un poco en el tema. Tenía muchas ganas, hemos tocado en otros momentos tema de atracción de talento, de fidelización de talento, también hemos estado hablando de employer branding, pero me apetecía mucho hablar contigo como de estas tres cosas que al final son un uno y ver tu visión desde otro sector, porque sí que es verdad que coincidencias siempre lo hemos estado viendo desde una parte más tech, desde empresas del sector tech. Entonces me apetecía mucho ver qué se está haciendo en este área, en otro tipo de empresas, en otros sectores que también al final tienen como muchísima importancia y creo que puede haber algunas diferencias que podamos estar aprendiendo de diferentes sectores entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando me propusiste alguno de los temas fue como, wow, esta parte de talento y employer branding desde otro sector creo que puede ser
algo súper valioso también. Ujú. Pero bueno, antes de como meternos del todo, sí que quería como preguntarte, Jordina, ¿algún aprendizaje durante estos 10 años que me comentabas o alguna experiencia que para ti ha sido clave, que creo que nos pasa a todos, que en algún momento de nuestra carrera nos encontramos con algún reto que te hace todo clic y es un antes y un después? Si lo puedes compartir con nosotros, sería maravilloso. A ver, a nivel de retos, yo para mí el reto del People Manager o de HR Manager al final, yo siempre lo digo, tocas todas las partes de recursos humanos y al final no eres experto en ninguna de las áreas, ¿no? Al final no es lo mismo, ¿no? Y para mí el mundo, las tecnologías, el mundo empresarial, recursos humanos, va tan rápido que es muy difícil estar al día de todo, ¿no? Y al final es un reto para los managers de hoy en día, pues toda esta parte. Pero si me preguntaras también como un punto de inflexión en mi carrera profesional, yo te diría que, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Yo estaba en un puesto, ¿no? Que al final no me aportaba lo que yo quería, porque es que solo era enfocado a temas de selección y yo quería tocar más temas. Entonces, por ejemplo, renuncié a parte del salario y di como un paso atrás para luego poder dar pues, muchísimos pasos para adelante. Entonces, yo lo que siempre recomendaría es, si no estás a gusto en un sitio, no importa que te vayas a ir a otro sitio donde consideres que vas a dar un paso atrás, sino que busques el proyecto que más te encaja a ti en ese sentido, porque no todo es salario, no todo es lo que vas a cobrar, sino es que el proyecto te guste y que te ofrezca un futuro y un crecimiento. Entonces, yo creo que a veces dar un paso atrás es lo más importante para luego poder también dar como, 10 o los que sean, que al final es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que al final tuve la suerte de ir encontrando proyectos súper interesantes y también tengo que decir que el que más me ha hecho crecer ha sido Min Cosmetics. Yo es algo que he visto mucho también y es esa parte que dices de encasillar dentro de un área, dentro del equipo de People, en cuanto a tareas, ¿no? Y lo difícil muchas veces que es, si tú llevas X años muy centrada en selección, dar el salto a otras cosas. Sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que a veces hay que dar unos pasos atrás para coger carrerilla y poder seguir aprendiendo y poder seguir tocando otras partes del área de People que creo que son necesarias, ¿no? O sea, la selección al final es una parte muy, muy importante del equipo de recursos humanos, pero no lo es todo, ¿no? También, a ver, dentro de la selección hay muchísimas cosas, no solo esa parte de selección pura de entrevistas, que también nos vamos a estar centrando ahora mucho, ¿no? En toda la parte de atracción de talento, toda la estrategia de employer branding. No es simplemente hago recruiting y ya está, ¿no? Que hay muchísimas más Sí, cosas, pero sí. creo que es parte importante de nuestro trabajo también romper con ese tipo de barreras Sí. de encasillar. Sí, porque al final lo bonito es también seleccionar a esa persona, ¿no? Es decir, contrato el mejor talento, pero cuando entró y cuando se va de la empresa o cómo tú le ves crecer, para mí es una de las partes más importantes, saber sacar lo mejor de cada empleado, ¿no? Y entender que a veces no podemos dar respuesta a todos los empleados con un crecimiento, por ejemplo, porque al final, pues, yo creo que ahora hay ciclos dentro de las empresas y a veces, pues, aunque tú hagas planes de carrera, no puedes tampoco dar ese crecimiento al personal. Entonces, yo creo que es muy bonito ver esa parte de ver crecer a las personas, que además siempre hay una frase que siempre digo cuando a lo mejor haces la parte menos bonita de recursos humanos, que a lo mejor tienes que decidir hacer un despido, ¿no? Y yo siempre digo que no hay malos trabajadores, sino que al final no estás en el lugar correcto para ti para poder desarrollarte. Porque al final, pues, tu perfil encaja a lo mejor en otro tipo de empresa o en otro momento de esa misma empresa, ¿no? Porque al final es encontrar el match perfecto entre el puesto y el momento también que tú estés a nivel profesional. Estoy súper de acuerdo contigo, Jordina, y creo que es algo súper importante porque hay muchísimas empresas, cada una con su cultura y no todo el mundo encaja de la misma forma, ni trabajan igual, ni están alineados con algunos valores o con otros. Entonces, creo que esa parte también es importante tener en cuenta, que creo que nosotros lo hacemos muy bien, esa parte de evaluación cultural, pero es algo que hay que tener en cuenta de que a veces no es que tu trabajo no esté bien hecho, es simplemente que no estás en el lugar adecuado para seguir brillando. Sí, sí, sí. Entonces a mí una de las cosas que me da pena es como es que siento que he fracasado. Y no has fracasado, simplemente te llevas un aprendizaje y
no estás en el momento o en el lugar adecuado donde puedas brillar más y a lo mejor tienes que buscar ese trabajo que a ti te haga brillar o esa empresa que a ti te haga brillar o que vaya al ritmo que tú necesitas, ¿no? Porque yo considero que pasamos muchas horas en el trabajo y tiene que ser un lugar o un espacio en el que tú estés a gusto a todos los niveles. Entonces, es buscar ese espacio. Sí, súper importante. Y también súper importante en esta parte, en nuestra estrategia de employer branding, de quién va a ser nuestra audiencia, qué tipo de personas, qué tipo de perfiles encajan bien con nuestra cultura. Y aquí te quería preguntar, en tu opinión, tu experiencia, ¿qué es lo más importante? ¿Qué pilares debe tener esa estrategia de employer branding para que la atracción de talento que a nosotros nos llega sea la correcta, por así decirlo, ¿vale? Yo, antes de hablar de estrategia, yo siempre me centro un poco en cómo ha cambiado las tendencias del mercado laboral, ¿no? En ese sentido, nosotros nos enfocamos mucho en perfil joven. Ese perfil joven es la generación que todos conocemos como generación Z. Es ese tipo de perfil en el que valoran muchísimo. O sea, ha habido una tendencia muy en los últimos años, ¿no? En los que, aunque por ejemplo, tú no tengas familia, valoras muchísimo tu tiempo libre y lo que es la conciliación entre tu tiempo libre, tus hobbies y demás. También las nuevas generaciones buscan un propósito dentro de su puesto de trabajo, buscan estar muy alineados con los valores de la compañía, de trabajar en sitios donde bueno, se sientan valorados, se sientan que encajan en su filosofía de vida, ¿no? Y creo que es muy importante entender, ¿no?, el tipo de mercado laboral y el tipo de perfil al que nosotros vamos, ¿no?, para enfocar una estrategia correcta, ¿no? Antiguamente tú ibas a una entrevista y no te planteabas el hecho de buscar opiniones, por ejemplo, de esa empresa o de otros empleados, ¿no? Y a día de hoy, pues, preguntas a tus amigos, por ejemplo, oye, ¿conoces a alguien que haya trabajado en esta empresa? ¿Qué tal ha estado? Tal. Entonces, esa parte es muy importante. Por eso el employer branding es muy importante, o sea, porque al final tienes que hacer que esos trabajadores o que los mejores trabajadores quieran venir a trabajar en tu empresa, ¿no? Y al final no es solamente la empresa escoge, sino que el trabajador escoge. Escogen las dos partes en este proyecto, ¿no? Entonces, cuando tú planteas una estrategia de employer branding, a mi modo de ver, tienes que saber conocer al tipo de público que tú vas y entonces entenderles y también saber qué es lo que están buscando y qué ofrecerles, ¿no? En ese sentido. Entonces, nosotros también diferenciamos muchísimo entre lo que son nuestras posiciones de headquarters o de oficinas de lo que tenemos en tienda, porque al final son proyectos diferentes. En oficinas, por ejemplo, siempre es personas que quieren encajar muy bien en los valores que tenemos, quieren también tener su parte de conciliación, valoran muchísimo el tema del teletrabajo, valoran muchísimo que se cumplan los horarios, tener un crecimiento profesional, tener un feedback, un liderazgo saludable. Entonces, nosotros eso es lo que hemos detectado, entonces es lo que intentamos trabajar y como vender, no es que la palabra no sería vender, como enseñar que al final esto es lo que intentamos nosotros hacer en nuestra compañía, ¿no? Entonces, para mí es realmente tener esa marca, pero es que realmente cumplamos con lo que también estamos diciendo que hacemos, ¿no? O sea, porque si no, al final la persona entra y también se desengaña del proyecto. Entonces, es una forma de que también se desconecte. Y luego en la parte de, por ejemplo, de tiendas, que es un poquito más complicado, la parte de retail, porque muchas personas al final, para ellos no es un trabajo en los que se sientan que pueden crecer o que al final le vean un futuro, sino que están de paso, intentamos hacer pequeñas acciones como, por ejemplo, pues ofrecer horarios bastante estables, no jornadas interminables, lo mismo, un liderazgo pues saludable desde escuchar, mucho feedback, formación, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Porque recuerdo que me dijiste en el guión un poco, ¿no?, que pusiera ejemplos. Entonces, nosotros esto nos lo planteamos el año pasado y dijimos, ¿cómo podemos enseñar cómo es MIN a los nuevos trabajadores, ¿no? Y al final, pues, plataformas como LinkedIn, al final las empresas tenemos la página de empresa y allí puedes publicar muchísimo contenido. Entonces, sacamos un proyecto que se llamaba Casos de Éxito, en el que hacíamos como mini entrevistas a personas que trabajan en MIN, que han crecido con nosotros. Entonces, ¿en qué posición empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál ha sido tu reto? ¿Cómo ha cambiado MIN en los últimos 2 años? Porque al final nosotros creemos en que los mejores embajadores de lo que es la marca MIN, de lo que es la marca de trabajar en MIN, son los propios trabajadores. Entonces, hemos empezado con estas mini entrevistas. Queremos seguir haciéndolo también en la parte de tienda, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros intentamos que haya mucho crecimiento y demás. Entonces, pues,
que veas cómo es trabajar en Mint, qué personas son las que trabajan en Mint y cómo puedes crecer con nosotros. Y es lo que nosotros intentamos por un lado. Luego también hablar de que los procesos de selección es muy importante. Ser muy transparentes en el sentido de qué es lo que nosotros ofrecemos, qué es lo que vas a encontrar, qué tipo de perfil, qué tipo de puesto estamos buscando. Intentamos, sí que es verdad que no siempre lo conseguimos porque en un momento en el que Mint está creciendo, las necesidades van cambiando muy rápidamente. Entonces, a veces nos hemos equivocado en lo que creíamos que necesitábamos y lo que no, y eso al final creo que es importante tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, hacer procesos muy claros y mantener un feedback muy constante con los empleados. Igual que también, y tampoco esos procesos de selección interminables, que a todos nos ha pasado, que nos han hecho un proceso que parece que vayas a trabajar en la NASA. Literal. Yo no creo para nada en este tipo de procesos. Creo que al final, por ejemplo, en tienda con 2 o 3 entrevistas debería ser suficiente. Entiendo que depende de qué posiciones en headquarters, pues puedas tener 3 o 4 entrevistas. Pero creo que al final esos procesos interminables también agotan a lo que está al candidato, ¿no? Entonces, para mí, esto sería cómo marcaría la estrategia y cómo debería ser también como todo el proceso en el que el empleado participa en ese proceso de selección. Yo creo que has dicho cosas que a mí me resuenan mucho, ¿vale? Y quería como compartirlo contigo. A mí una de las cosas, yo no soy Gen Z, ¿vale? Yo soy millennial, no soy Gen Z, pero una de las cosas más maravillosas que me ha pasado es trabajar con la generación Z, porque a mí me ha cambiado mucho el mindset de cómo quiero yo trabajar, qué espero del trabajo, y al final mi visión ha cambiado mucho gracias a ellos, y creo que tiene una visión muy, muy sana de lo que es el trabajo. Y otra de las cosas que creo que es súper importante y que muchas empresas quizá no le están dando el peso es esa parte que decías de, bueno, yo siempre lo llamo enamorar, ¿vale? Con tu proceso, y que sea luego consistente con lo que hay detrás, y que aproveches esas ventanas en las redes sociales de poder decir, mira, yo estoy haciendo esto, pero no porque yo lo diga, sino porque las propias personas que están aquí te lo están contando. O sea, ahora mismo es imposible, a mí ahora me llaman de cualquier sitio, sería imposible que yo vaya a hacer una entrevista sin haber chequeado opiniones durante horas, de qué me voy a encontrar, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Voy a buscar Instagram, voy a buscar LinkedIn, voy a ver si tienen TikTok. Entonces, creo que esa parte, coincido contigo, es súper, súper importante, y saber muy bien cuál es tu público, ¿no? Y dónde encontrarlo. Sí. Sobre todo también escoger los canales, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos funciona muy bien pues LinkedIn para unas posiciones y a lo mejor pues ir con plataformas como InfoShops para el tema de tiendas, pero redes sociales sigue siendo una ventana a lo que está el mundo, que digo yo, como muy buena, ¿no? Para que la gente pueda ver cómo es trabajar contigo, y también que es como mucha más facilidad, ¿no? Ay, mira, pues todos pasamos algún ratito al día en Instagram, TikTok o lo que sea, y si hay una publicación, ay, mira, están buscando personal, pues se lo paso a mi amiga o lo que sea, tal. Entonces, escoger bien los canales, y sobre todo eso, que todo el mundo a día de hoy, cuando va a trabajar en una empresa, si puede tener un feedback o puede saber una opinión de alguien que haya estado allí, lo va a buscar, seguro. Totalmente. Lo estamos haciendo todos. Claro, lo estamos haciendo absolutamente todos. Y luego, Jordina, una vez que tienes a las personas dentro, esas personas están funcionando súper bien, la estrategia de employer branding te está funcionando muy bien, ¿cómo hacéis, o sea, cómo relacionáis esta estrategia de employer branding de atracción con la fidelización para que estas personas sigan sintiendo ese compromiso y que quieran quedarse a crecer con vosotros? A ver, para nosotros es muy importante el proceso de onboarding. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto que lo estamos reformulando todo, porque nosotros a veces o nos equivocamos a la hora de pensar que un onboarding simplemente engloba a lo mejor las 2 primeras semanas o el primer mes, y nos estamos planteando en el sentido de, ya hace tiempo que lo teníamos en mente, pero desde mi departamento estamos intentando buscar la manera de poder dar un acompañamiento muchísimo más largo, porque al final el trabajador necesita como muchísimo más apoyo durante más tiempo, ¿no? Es decir, una bienvenida correcta, pero luego también hacerle como un seguimiento, ¿no? O sea, ver también con los managers, marcar los objetivos, lo que se espera de tu posición, porque al final muchas veces lo que te pasa es que no sé qué se espera de mi posición, no sé hasta dónde llegan mis responsabilidades.
Entonces, eso es muy importante, marcar objetivos claros desde el inicio. Y luego desde recursos humanos acompañar a sacar la mejor versión de esa persona, ¿no? Antiguamente, no sé si también cuando empezaste o cuando yo empecé, por ejemplo, las job description era como la parte más importante, ¿no? Y para mí sigue siendo muy importante, pero ya no es la hago y me olvido de esa descripción de puesto de trabajo, sino que yo siempre digo que es un documento vivo y que va variando, porque la empresa, igual que va evolucionando, el puesto de la persona va evolucionando. Entonces, creo que es importante mantener mucha comunicación con la persona y que esa persona sepa qué objetivos esperan de su puesto de trabajo. Entonces, y yo creo que eso lo consigues con feedback. Entonces, el onboarding en sí para mí debería ser muchísimo más largo. Nosotros nos estamos planteando hacer como una mini entrevista cuando haya pasado el periodo de prueba, a los 6 meses y al año, ¿no? Para ver cómo está esta persona. A veces un simple café o a lo mejor preguntarle cómo estás, cómo te sientes, tal, hace muchísimo más que otras cosas, ¿no? Luego, para nosotros la figura del manager es súper importante porque es la persona que le va a guiar, es la persona con la que tiene también de referencia. Entonces, intentamos que haya una comunicación muy fluida y que los managers den un feedback correcto, aunque ya te digo que es algo complicado porque a veces vamos en el día a día y se hace muy complicado, pero creo que es importante que al final te pares a pensar un momento dónde estoy, cómo tengo a mi equipo y hacia dónde voy, ¿no? Y al final es lo que tú esperas de cuando empiezas a tener una empresa, ¿no? Cuando empiezas, cuando sigues ahí y cuando quieres continuar. Igual que hemos tenido transparencia al inicio en el proceso de selección, transparencia en objetivos, transparencia hacia dónde va el puesto y siempre dar ese feedback constructivo para intentar reconducir el perfil. Nosotros creemos siempre en la reconducción. Al final tienes que tomar decisiones que no quieres tomar, pero intentamos reconducir siempre el perfil. Entonces, para nosotros es muy importante el tema del onboarding, el tema de evaluaciones, un feedback muy constante y luego también ser muy claro, porque a lo mejor este crecimiento que quiere el trabajador tú no se lo puedes dar, porque al final podemos hacer planes de carrera, pero yo a lo mejor, por ejemplo, te digo, quiero llegar a ser CEO de MIN, pues a lo mejor es que yo no puedo llegar a ser CEO de MIN. Al final tiene que haber como un límite, ¿no? Pero no porque lo queramos poner, sino porque al final no le puedes dar esa salida, ¿no? Entonces, durante todo el ciclo de vida del empleado que llamamos nosotros, ¿no? Tenemos que intentar ayudarle a sacar su mejor versión y entender que habrá un momento en que esta persona pues, no podrá encontrar esa salida dentro de la compañía, porque puede pasar. Para mí, también un dato súper importante es que una persona se va por crecimiento profesional, porque realmente nos ha pedido ese crecimiento y no se lo hemos podido dar, no es tanto un fracaso como cuando alguien se va porque tiene un mal manager o se va porque al final el proyecto que se le prometió no es el que él esperaba. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Nosotros también le damos mucha importancia a la entrevista de salida, es algo que a veces olvidamos por completo, pero podemos sacar muchísima información para mejorar cualquier parte. O sea, yo siempre pregunto desde la parte de la formación que obtuvo inicialmente, si el puesto era el que se esperaba, un poco analizar todas las áreas y demás. Entonces, esto lo valoramos mucho. Y la parte de un reto que yo creo que nos encontramos todos los departamentos, porque yo lo hablo con muchos compañeros, es la parte de comunicación. Nos cuesta muchísimo la parte de comunicación interdepartamental. Muchas veces lo que nos dicen siempre es que no sé qué está haciendo mi departamento de al lado, no sé en qué está trabajando. Entonces, son cosas que a nosotros nos resuenan mucho dentro de mi departamento y estamos intentando crear como muchos proyectos para fomentar esta parte, ¿no? Y ya te digo, o sea, sobre la mesa tenemos muchos proyectos que queremos poner en marcha, algunos nos salen mejor, otros no tanto, pero siempre intentando focalizar en toda esta parte, ¿no? Y que lo que nosotros transmitimos durante el proceso de selección sea lo que también te encuentres aquí, pero a veces cuesta. Imagino que también te encuentras en esa situación y no siempre es tan bonito o a lo mejor tan transparente como nos gustaría. Pero yo creo que es una buena solución esa parte, ¿no? Porque muchas veces que sí, bueno, a lo mejor no puede ser el CEO, pero tampoco puede ser manager porque manager hay uno por equipo, ¿vale? Entonces, ¿cómo te puedo dar un crecimiento donde tú sientas que evolucionas, que avanzas, que aprendes, si no tengo una posibilidad de darte un puesto de manager? Y creo que esa parte de proyectos que comentabas ahora, de poder trabajar junto a otras áreas con un equipo multidisciplinar, te puede dar también esa visión de, jolín, al final estoy aprendiendo cosas nuevas y no me siento estancado, por así decirlo, ¿no? Que hay veces que no todo el mundo tampoco quiere ser manager, ¿no? Hay veces que ese crecimiento más horizontal
también puede ser una buena carta para algunas personas, no para todos, pero sí que creo que para muchas personas. Sí. Al final es tener nuevos retos, al final tener nuevos proyectos, ¿no? O sea, el crecimiento puede ser tanto vertical como horizontal, no tiene que ser siempre a tema de título, ¿no? Al final es simplemente pues, que le des también a la persona el proyecto que le puedas dar. Entonces, yo creo que tienes que hacerlo. Si esa persona consideras tú que no tienes que perderla en ninguno de los casos y le puedes dar esa solución, yo creo que se la tienes que dar. Pero también retener por retener, al final, yo creo que también estás perjudicando el crecimiento de esa persona en ese sentido. Y entonces, por eso siempre hablo de hacerlo desde la parte más objetiva, es decir, pero siempre constructivo. O sea, esa parte de feedback constructivo nos cuesta mucho en general, porque claro, nos centramos en la parte negativa, ¿no? Y entonces intentar ayudar a esa persona a sacar su mejor versión y darle esos proyectos que también le puedes dar sin necesidad de tener que ser manager. Exacto. Yo creo que la parte del feedback constructivo nos cuesta mucho a todos darlo y recibirlo. Y es otra cosa de las que hay que como que normalizar mucho, porque creo que esta es la parte que más te hace crecer, el que te digan dónde puedes mejorar, ¿no? No que pues sí, está muy bien que te aplaudan y que te reconozcan, pero eso realmente no te va a ayudar a crecer tanto como el feedback constructivo. Sí. Y bueno, yo lo veo un poco así. También he tenido que trabajar mucho a nivel personal para no tomármelo como, bueno, estoy haciendo algo mal, sino lo están diciendo por mi bien. Y creo que es un trabajo de cada uno de interiorizar esto para poder aprovechar realmente lo que nos están diciendo otras personas y poder crecer, ¿no? Y Jordina, te quería preguntar también, porque toda esta parte que hablábamos del employer branding, de la fidelización, de la atracción, es algo que si echamos la vista hace 10 años no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora y para mí avanza a una velocidad bastante grande. Sí. ¿Cómo nos mantenemos aquí creativos para poder llamar la atención de todas estas personas? Porque todos estamos intentando competir por la atención de las mismas personas al final, más o menos. ¿Cómo destacamos? ¿Cómo podemos hacer que esto sea innovador a día de hoy? Mira, justo hoy lo hablaba con mi equipo porque les he preguntado, mira, tengo que responder a esta pregunta y la verdad no sé cómo enfocarla. Y me comentaba yo tengo una chica que está también como talent acquisition, ¿no? Que se ha incorporado recientemente en el departamento. Y lo hablábamos y me decía, es que yo creo que más o menos todo está inventado. Y yo le decía, pues es que yo creo que no, porque al final todos hemos pensado una vez que en algún área todo está inventado y no, ¿no? Al final yo creo que hay que darle una vuelta a todo lo que se puede hacer para mostrar cómo se es trabajar en una empresa hoy en día que tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos estábamos planteando, ¿no? Hace tiempo que decimos que queremos hacer, por ejemplo, un talent day, ¿no? Para atraer más candidatos a lo que es el tema de tienda, ¿no? Pero claro, igual no un talent day al uso, sino hacerlo al revés, como si fuera un evento de marketing, ¿no? Al final, de vender la empresa, de decir, pues mira, esto es Mint, trabajamos así, ejemplos de, por ejemplo, pues hacemos estos team buildings, hacemos estos X eventos, lo que sea, ¿no? Y hacerlo a modo presentación, como cuando vas a lo mejor en las universidades, ¿no? Que quieres atraer el mejor talento, pues igual hacerlo en una tienda, enseñar cómo es el día a día, llevarte a un beauty advisor contigo para que sea el mejor embajador. Entonces, yo creo que siempre hay formas de hacerlo, pero claro, nos está costando innovar. Yo creo que para nosotros el tema de los casos de éxito fue algo que se nos ocurrió de un día para otro y fue algo como que pensamos, puede ser algo como muy interesante, ¿no? Porque al final yo te puedo decir en una entrevista hay mucho crecimiento profesional, pero qué mejor que te lo diga esas personas que están dentro. Entonces, a nivel de innovación, sí que es verdad que lo estábamos planteando, pero a día de hoy no te sé decir qué proyectos realmente, o qué podríamos hacer para hacerlo, ¿no? Pero yo lo enfocaría desde la parte de marketing, que se ha innovado muchísimo, pues llevarlo también a la parte de recursos humanos y vender lo que es trabajar en Mint, ¿no? Por ejemplo, también una de las que nosotros ahora mismo también nos estamos trabajando mucho con content para ver qué es lo que podemos hacer para las publicaciones de LinkedIn, ¿no? Porque yo les decía, quiero que salga más los empleados, porque realmente creo que el protagonista sea el empleado más que pues, otro tipo de publicaciones, ¿no? Y entonces nosotros nos estamos planteando qué publicaciones podemos hacer que le pueda interesar al público objetivo para que entienda cómo es trabajar en
trabajar en mí, ¿no? Y otra de las cosas que se nos ocurrió es cómo definirías en una palabra cómo es trabajar en mí, ¿no? Hicimos el ejercicio en el departamento, en el mío y en el de finanzas, que en ese momento estábamos como muy cerquita, y salieron palabras como muy bonitas, ¿no? Es como proactividad, como familiaridad, como crecimiento. Entonces, cuando al final la palabra que te sale para definir cómo es trabajar en una empresa son este tipo de palabras, creo que dice mucho. Entonces, son cosas que nosotros queremos hacer y que al final yo a día de hoy no he visto en otras redes sociales de otra compañía. Entonces, yo siempre pienso en cómo podemos cambiarlo y qué me gustaría a mí ver de una empresa o qué escogería yo cuando fuera a una empresa. ¿Sabes qué me ha funcionado a mí en el pasado para esa parte? Porque fue, o sea, nunca lo hubiésemos pensado. Nos funcionaron muy bien los memes, muchísimo, muchísimo, pero una barbaridad. Nos escribía mucha gente de, "Jo, ojalá poder trabajar con vosotros". Y ya ves tú, es algo que al final no es un contenido súper curado, es un contenido de Que transmite entretenimiento. muchas cosas. Sí, Entonces, que transmite muchas cosas. al final también, si es un público al que tú vas más enfocado tecnológico y crees que le atrae más este tipo de publicaciones, porque yo creo que también va muy con esta parte, ¿no? Hace mucho. O sea, hace mucho porque al final es como, parecen muy divertidos, quiero trabajar allí, ¿sabes? Exacto. Porque Por eso que al final yo creo que esa parte que estabas diciendo de probar, de pensar, de innovar, sí. aunque parece que está todo inventado, siempre hay algo que resuena bien con tu cultura, Sí, con tu público objetivo y das con la tecla y se convierte en sí. algo maravilloso. La semana pasada estaba hablando con una chica en el capítulo anterior que habían implementado unos avatares para hacer la primera entrevista de criba con este Claro, avatar, ¿vale? Y sí. esto reforzó muchísimo su marca empleadora, simplemente porque la gente tenía curiosidad. Entonces, no sabes, tú pruebas cosas y a veces das con una tecla que dices, jo, esto le interesa justo a las Claro. personas que yo necesito. Es que es innovar. Y, por ejemplo, una de las cosas que también se les ocurrió, esta no se me ocurrió a mí, se les ocurrió a las chicas de mi equipo, que la verdad que tengo un equipo maravilloso, o sea, estoy encantadísima, decían de crear una newsletter para candidatos con información en el sentido de, nosotros hemos instaurado el tema del ATS, ¿no? Y al final lo típico, ¿no? Es que tú estás en una base de datos y recibes una oferta, pero ¿y si recibieras una newsletter en la que de forma divertida te pusieran todas las vacantes que hay, que te animaran a tal, o lo que hacemos, o tal? Entonces, es una cosa que le estamos dando vueltas y de hecho ya estamos hablando con el tema de la ATS para ver si pudiéramos mandar pues como una newsletter, como lo que recibimos de marketing, por ejemplo, de todas las semanas que tenemos de ofertas, tal, pues venderlo de esta manera como más divertida de pues mira, en MIN se está buscando tal, todo esto. Entonces, yo creo que es algo diferente. La hemos visto siempre enfocada a marketing de lo que es de venta, pero no a la parte de candidatos. Y es una cosa que me pareció buena idea y de momento la hemos dejado como un proyecto que vamos a mirar este año cuando tengamos las herramientas, pero me pareció también como muy buena idea y como muy innovador para hacer de forma diferente. Ya nos contarás si finalmente lo lanzáis, cómo os funciona, porque me parece también súper interesante. Al final es una forma súper cercana de tener contacto con posibles candidatos, posibles personas que quieran trabajar contigo. Creo que es muy guay la idea. Sí, sí, sí. Y en ese mismo link a lo mejor decir, puedes ver las historias de éxito en nuestro LinkedIn y pones el link o la historia de éxito de este mes o cositas así como para redirigirlo, ¿no? A esos candidatos que ya están en tu base de datos. Entonces, bueno, es una fase súper inicial y ya te digo, es una cosa que estamos viendo porque al final ya sabes que tienes que priorizar y es también tema de tiempo. Sí, sí. Pero eso nos funciona muy bien. También el redactado de las ofertas, incluir pues muchos emoticonos, como hacerlo como más divertido, ¿no? Al final, no la típica oferta de como más Empresa líder del sector busca. Sí. Sí, que al final cuesta mucho salir de allí y nosotros, bueno, estamos intentando redactarlas de otra forma, pero creo que es importante porque atrae a personas que tienen más curiosidad, ¿no? Como cuando te llega un currículum diferente, ¿no? De una persona y dices, ay, por curiosidad, pues al menos voy a llamarla porque ha sido totalmente diferente. Qué bueno. ¿Y qué buenas prácticas crees que deberíamos tener en cuenta? Aprendizajes que tú digas, esto sí o sí es esencial.
¿Dentro del departamento o temas solamente de selección y atracción de ese talento? En esa parte más de employer branding, fidelización. Para mí lo más importante es, antes de a lo mejor empezar un proceso de selección, hacer el ejercicio de decir qué es lo que yo necesito y qué espero de ese puesto. Porque al final vamos a buscar a una persona que a lo mejor si esto nosotros no lo tenemos claro, estamos buscando a una persona totalmente diferente a lo que necesitamos. Por eso es importante decir, bueno, pues, ¿qué necesita mi departamento? ¿Qué estoy buscando yo? Y a partir de aquí enfocar la estrategia de selección sí o sí en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿dónde yo podría buscar este tipo de perfil, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando una persona que me cree contenido en redes sociales, pues obviamente creo que donde tienes que publicar es en redes sociales, ¿no? Porque es una persona que tiene que estar al día de temas de redes sociales. Entonces, una vez tú tienes claro el puesto y los objetivos del puesto, puedes encarar toda la estrategia posterior. Y para mí es muy importante ser muy claro en todo el proceso y lo que te vas a encontrar, ¿no? Es decir, nos ha pasado a todos que alguna vez tienes que hacer selección en un departamento que por desgracia a lo mejor se ha ido el manager o lo estás construyendo de nuevo y no es el mejor momento para entrar o no le podrás dedicar tal. Entonces yo creo que es importante decir, mira, pues esta es la situación del departamento y que la persona entre con esa información y el primer día obviamente darle esa información. Entonces para mí eso es lo más importante porque es lo que va a determinar que esa persona continúe a corto plazo y el resto de buenas prácticas va a hacer que se quede a largo plazo. Qué bueno. Y bueno, Jordina, para concluir y no robarte mucho más tiempo, ¿algún libro que nos quieras recomendar, un recurso, algo que creas que puede sumarnos? Vale. Yo tema de libros no me gusta mucho leer, pero leo más en temas de ficción, novela y demás. A mí como tema de recursos donde he destacado más información o proyectos que me han gustado mucho es acudir a foros donde puedes compartir tu opinión con otros profesionales. Por ejemplo, este año hubo Factor Humano en Barcelona, que creo que se hizo en octubre. Y por primera vez también en noviembre se hizo en Madrid un foro de recursos humanos donde se montan, bueno, hay como las mesas redondas donde diferentes profesionales de diferentes sectores explican sus proyectos, explican también a veces en lo que no les ha salido tan bien, lo que se le ha ido bien. Y a mí ese intercambio de opiniones entre personas líderes del sector que están ahí, o sea, sacas muchísima información y va muy bien. También es donde van muchas empresas, muchas herramientas nuevas de recursos humanos que a nosotros nos ha permitido conocer muchísimas herramientas que han salido nuevas en muchos temas y para mí estar al día, ir a esos webinars o ir a esos foros te aporta muchísimo, la verdad. Qué guay. Bueno, nosotros estamos montando una comunidad de recursos humanos, es online. Y esa es un poco la idea, ¿no? Al final yo creo que he aprendido muchísimo más de compartir un rato con otra persona que me comparta sus experiencias que del máster incluso, ¿no? Entonces, o sea, lo comparto muchísimo contigo y qué bueno. Yo al final presenciales a mí me pillan un poco lejos, a veces en Barcelona, Madrid no puedo como coordinar fechas, pero sí que tengo ganas de poder acudir a uno, creo que deben ser súper chulos y... Yo te animo 100%, si puedes seguir a Factor Humano, que es el que hicieron este año yo diría que fue en octubre, bueno, yo diría que fue en octubre que fuimos, y hicieron charlas muy interesantes. De hecho, una de las cosas que me encantó, yo porque aún no estamos en ese punto dentro de mí, que no somos tan grandes, pero había empresas muy globalizadas que habían creado los local heroes, que son los que les hacían de nexo para transmitir esa cultura, para tener ese feedback de lo que estaba pasando. Y fue un proyecto que pensé, en el futuro me gustaría trabajar en un proyecto así porque tiene que ser como un reto súper grande, pero escuchar esos proyectos de, por ejemplo, empresas como, pues había temas de Volkswagen Group, había Meliá, estaba GB Foods. Entonces, de estas empresas, ¿no? que al final las tienes como referentes, ayuda muchísimo. Entonces, es como, a mí me ha funcionado esto, tal, y esos debates, o sea, me parecen súper interesantes. Sí, al final creo que esa parte de compartir nos ayuda a todos muchísimo. Sí. Así que me lo voy a apuntar, los voy a seguir y voy a echarle un ojo y a ver si a las próximas me puedo desplazar, me puedo mover para allá y vivir esa experiencia. Sí, porque además en Madrid este año también hubo la primera HR Expo y también te animo a ir. Nosotros no pudimos ir, pero
el feedback o sea, era muy parecido al tema de factor humano, como muchísimo más grande. Y creo que es un momento para compartir muchos conocimientos y creo que es muy interesante. Estaré atenta para la próxima. Sí. Pues nada, Jordina, un verdadero placer tenerte aquí. Me ha gustado mucho hablar contigo, que nos puedas contar pues un poquito, ¿no? Lo que estáis haciendo en MIN. Espero que lo hayas disfrutado y nada, seguro que muchísima gente le va a ayudar mucho la visión que has compartido hoy aquí con nosotros. Pues un placer haber estado en esta charlita contigo. Yo también me lo he pasado muy bien, así que gracias y bueno, espero que hablemos en el futuro. Claro, seguro que sí. Y nada, a nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más y nos vemos la semana que viene en un capítulo nuevo de People Things. Hasta la semana que viene. Adiós.